Buenas noches, estimados estudiosos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, Sí, señor. profe, buenas noches. Bueno, vale, muchas gracias. Regálenme un minutico y ya iniciamos. Mi nombre es John Chávez, yo soy el profesor que les va a orientar en este curso de diseño de plantas 1. Yo soy ingeniero sanitario de profesión, soy magíster en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de aquí de la sede de Bogotá. Ya tengo alrededor de 10 años más o menos de experiencia. Mi enfoque principalmente ha sido en agua, en tratamiento de agua para procesos industriales, aguas residuales, industriales, domésticas. eh, También en procesos de ósmosis, desionización, reactores, MBR. De pronto, si me asignan el otro curso de diseños 2, entonces también los voy a acompañar en diseño de reactores, que es lo que más me gusta. En cuanto a la parte de investigación, pues trabajo mucho los procesos de oxidación avanzada. Mi enfoque de investigación actualmente está en procesos electroquímicos, electrocoagulación, que es una tecnología que permite tratar agua residual o agua que tenga cierta concentración de iones y a través pues, de la energía solar, ¿sí? El reactivo principal que nosotros utilizamos en la electrocoagulación es la energía del sol, los electrones que vienen del sol, se capta por paneles solares y la introducimos en el agua con ánodos y cátodos, que son básicamente láminas, y esto pues produce no solamente procesos físicos, químicos, genera oxidantes, sino que también genera compuestos que son fácilmente removibles por remoción superficial y también genera hidrógeno, que es algo interesante de este proceso. Entonces, es como generación de hidrógeno verde. Bueno, eso es un poquito. Actualmente soy director ambiental de una compañía que maneja alrededor de 22 plantas de tratamiento de agua, principalmente residual para recirculación en procesos industriales. Bueno, básicamente esa es mi presentación. Diseños de plantas 1 tiene un enfoque, lo que son tratamientos preliminares. Vamos a profundizar un poco en el diseño y dimensionamiento de estos sistemas, lo que son rejillas, desarenadores, en algunos casos sistemas de flotación como pretratamiento, los sistemas de control de caudales, ¿sí? Después del desarenador, nos vamos con homogenizadores, qué tipo de homogenizadores hay, qué gradientes se utilizan, si son aireados, ¿no? Su función principal en el amortiguamiento de cargas. Posteriormente, diseñamos ya los sedimentadores primarios, nos vamos a una sedimentación primaria, vemos algo de procesos químicos, algo de procesos de flotación y hasta ahí va el curso de diseño de plantas 1. ¿Listo? Son tratamientos preliminar y primario. Ya diseños 2, se ve el diseño de reactores, tiene un enfoque hacia los procesos biológicos y de tratamientos avanzados. Hay un curso adicional que son tratamientos avanzados y bueno, digamos ahí se profundiza en procesos de oxidación avanzada y otro tipo de tecnologías. Bueno, básicamente esa es mi presentación. Me gustaría un poco escucharlos, conocerlos, qué expectativas tienen del curso, qué les gustaría aprender, teniendo en cuenta ya el contexto que estoy dando
de tratamiento de lo que vamos a ver en el curso, lo que está asignado en el PDA, y también moldeando, es que les gusta pues, saber ahora, por gestor ya realizando. Me he dado cuenta que es muy viable el campo laboral en cuanto a lo que es el saneamiento básico y pues por eso opté por tomar la especialización. También y eso no sé si ya vienen con grupos de trabajo, nada, pues. Bueno, por favor, me indican si se ve la presentación. Sí. ¿Y si me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Listo. Bueno, vamos a iniciar con algo pues, bastante el tema. Y pues está relacionado básicamente con cuando comenzamos a tener problemas con el agua residual. ¿Sí? Entonces, inicialmente se da en función del crecimiento demográfico, ¿sí? Que el crecimiento demográfico se incentivó un poco, se dio principalmente en la revolución neolítica, que fue la invención de la agricultura y la ganadería. Bueno, cuando estuvo en auge, se da esa revolución y esto conduce básicamente a la urbanización, en donde el crecimiento poblacional lo teníamos en una tasa lineal. ¿Sí? Una vez se da la revolución industrial, comienza a darse un crecimiento mayor, comenzamos a tener tasas de crecimiento exponencial y pues ese incremento de demográfico hace pues que comiencen a crecer las ciudades, se dan los procesos de urbanización y esto mismo genera un incremento en la demanda de recursos y también en la generación de los residuos. Ya en la Revolución Verde pues se comienzan a generar otro tipo de impactos no tan visibles que ya fueron en función de ciertos agroquímicos que lixiviaban y llegaban a las fuentes de agua superficial, se encontraban en las fuentes de agua subterránea, que ya son los relacionados con los pesticidas, que más adelante vamos a ver algo de estos contaminantes que se conocen como emergentes, aunque pues ya los pesticidas, pues hay muchos de estos que ya se tiene un estudio detallado, están las técnicas analíticas para determinarlos, pero hay otros compuestos que no, y de ahí surge, digamos, un gran componente de investigación actual, debido a que esos contaminantes son los que son uno de los problemas de contaminación más grandes a nivel mundial. ¿Sí? El saneamiento pues es fundamental al comenzarse a dar estas grandes urbanizaciones, pues la generación de residuos se incrementó y fue ya en realidad un físico, básicamente el físico y químico Michael Faraday, que a través de unos experimentos físico-químicos determina ciertas características en el agua, no solamente en función de los olores o los gases que se generan por las condiciones anaerobias del agua, sino que comienza a analizar los sólidos que se forman, los sedimentables, los suspendidos, ya se entendía el tema de que estos sólidos funcionan o sus características de interacción de los sólidos están determinados por el tamaño de partícula. Entonces fue este químico que a través de una serie de experimentos comienza a hacer publicaciones en periódicos locales, nacionales, publicando acerca de la problemática que tenía el río Támesis y de la importancia de comenzar a controlar pues, los vertimientos. Y de ahí pues, se desencadena toda esta epidemia del cólera que tuvo, digamos, su auge en 1830 y 1840, en donde se da el crecimiento, la expansión de esta epidemia, esta enfermedad bacteriana que se transmitía por contaminación fecal en las aguas y que pues, ocasionó la muerte de una gran parte de la población en donde se originó.
y ahí se expandió a Asia, digamos, estuvo principalmente un nicho grande en Inglaterra, se expande a Europa, a Asia y bueno, hasta América llegó en todos estos procesos de expansión, ¿sí? Entonces, se creía inicialmente que la contaminación o esta enfermedad se transmitía era por el aire, lo asociaban a la contaminación pues, de los ríos, pero ya fue hasta que se comienzan a hacer análisis epidemiológicos, surge el padre de la epidemiología a través de los análisis geoespaciales, ¿sí? Y el análisis también estadístico y comienza a determinar esos puntos específicos de generación de la enfermedad y cómo se estaba transmitiendo. Se generaban también unos espacios de aislamiento muy grandes, pensando que se transmitía cuando se hablaba y que se transmitía por el aire, pero bueno, ya después se descubre que eran los alimentos y el agua que estaba contaminada con esta bacteria. Entonces, a la hora de la verdad, o principalmente, el agua es un receptor tanto de residuos que se emiten a la atmósfera como los residuos sólidos en su descomposición, ¿sí? Gran parte de los residuos atmosféricos o de la polución atmosférica precipita, ya sea por precipitación seca o por precipitación húmeda, cuando llueve, vuelven y precipitan estos gases. Hay algunos que sí se expanden, ¿sí? Que esos son los causantes del efecto invernadero, pero hay muchos de los gases que se emiten a la atmósfera que vuelven y precipitan y llegan al agua y cambian las características principalmente del pH, que es lo que conocemos como la lluvia ácida, que pues, los óxidos de nitrógeno, de azufre que están en la atmósfera, precipitan, llegan al agua y bueno, forman compuestos ácidos. También hay otro tipo de partículas que llega al agua de la contaminación atmosférica. En cuanto a los residuos, pues gran parte cuando no se tienen buenos sistemas de transformación de residuos o se tienen rellenos sanitarios, normalmente esos rellenos sanitarios presentan perforaciones con el tiempo por la compactación y esos residuos líquidos llegan a fuentes de agua subterránea y afloran a fuentes de agua superficial en las cuencas bajas. ¿Sí? Y si hablamos ya de la contaminación de residuos desde la parte directa a las fuentes de agua, pues vemos que todos esos plásticos que a diario y que llegan por millones al mar y eso en realidad no se descomponen, los plásticos no se descomponen, sino que se microfragmentan, esos compuestos microscopios de plástico que se conocen como los microplásticos, que actualmente son muy famosos, pues generan un problema bastante grande en toda la cadena alimenticia debido a sus características de acumulación en la cadena, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante que debemos definir y es que básicamente en función de los usos del suelo vamos a encontrar las características de contaminación del agua, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, al norte de Colombia, un lugar bastante en donde se producen muchos alimentos, como en el Cesar, entonces, pues, las fuentes existe una gran probabilidad que las fuentes hídricas estén contaminadas con pesticidas, metales pesados, digamos, en la parte de las costas en donde hay desembocaduras de ríos contaminados o se hacen vertimientos, pues vamos a tener una gran contaminación de coliformes, ¿sí? Antes los coliformes se creían que no eran bacterias, principalmente los coliformes hace algunos años tenían esa característica de que la sal, las concentraciones altas de sal, no eran bacterias ciclofílicas que resistían concentraciones altas y pues se eliminaban por las concentraciones de sal altas. Sin embargo, debido a esos cambios genéticos, a esas mutaciones, pues ya vamos a encontrar una gran cantidad de coliformes en el mar. ¿Sí? Entonces, si vamos hacia el sur de Colombia y vemos, por ejemplo, contaminación de metales pesados, pero también de mercurio, entonces pues ahí ¿qué vemos? Pues básicamente se está dando la minería, procesos de minería y bueno, así básicamente en función de los usos del suelo vamos a encontrar esas características de contaminación. Hoy en día
Colombia es el tercer país en contaminación por mercurio. ¿Sí? Y el mercurio, muchos de los que trabajamos ya en el medio sabemos esos impactos que tienen sobre la salud y en general sobre nuestra genética. Y el hecho de que seamos uno de los países con más contaminación por mercurio genera pues una gran preocupación. De ahí la importancia que conozcamos más. Nuestro primer foro es hacer un análisis del Atlas de Justicia Ambiental, conocer los lugares más contaminados en nuestro país por mercurio, hacer un análisis, hacer un balance de cómo está la situación, qué se ha avanzado, qué se ha podido hacer y bueno, tener como una visión crítica de lo que está pasando en nuestro país. Colombia, pues, ustedes conocen, tiene una gran riqueza natural. Actualmente somos el sexto país en el mundo por la cantidad de agua de recursos hídricos que poseemos, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de agua dulce, el 25% de ese recurso hídrico es superficial, el 75% es subterráneo, entonces de Perdón, ahí también la profe, importancia. ¿está Dime. grabando la clase? Sí. Ah, bueno, listo, gracias. Sí. Vale. El 75% pues, de este recurso hídrico es subterráneo, de ahí también la importancia de comenzar a tratar esos efluentes, los residuos que se generan a nivel industrial, municipal, bueno, en general, porque pues entre más contaminada esté el agua, pues es más costoso su tratamiento en cuanto a la potabilización, y que el residuo de un municipio en una cuenca media puede ser la única fuente de abastecimiento de agua de un municipio de una cuenca baja, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de unos contaminantes que son bastante críticos, pero bueno, Colombia tiene un gran potencial, es una potencia en función de sus recursos hídricos. De ahí pues la importancia de comenzar a conocer esas características específicas, físico-químicas, microbiológicas que nos define la norma en función de los componentes que tiene y hasta dónde, cuáles son el alcance de las tecnologías que se tienen, ¿sí? Por ejemplo, las tecnologías convencionales de los sistemas de tratamiento no nos remueven nutrientes, ¿sí? La mineralización o la degradación de gran parte de la materia orgánica genera nutrientes, dióxido de carbono y agua, y esos nutrientes no se remueven, sino que se remueven en bajas concentraciones y se vierten al cuerpo de agua después del tratamiento. Hay otros compuestos que están disueltos que tampoco logran removerse, como algunos metales pesados, hay contaminantes emergentes que debido a sus características tampoco son removidos de los sistemas o permanecen en los lodos de las plantas de tratamiento y no se degradan sino con procesos térmicos muy complejos, ¿sí? Y son contaminantes que generamos a diario en nuestros hogares, ¿sí? Gran parte de los conservantes, ya sean de cosméticos, alimentos, productos farmacéuticos y en general de higiene, utilizan conservantes, y estos conservantes, una gran mayoría de estos, como el triclosan, son compuestos que permanecen muchos años en el ambiente, definitivamente tienen una muy larga vida, ya sea como disuelto o atado, digamos, digamos absorbido en un sedimento. Entonces, se acumulan y definitivamente pueden tardar muchos años y no se degradan, ¿sí? Y pues conservantes que llevan años produciéndose y que actualmente no conocemos bien sus características, su comportamiento, pero ya se están viendo las afectaciones que tienen sobre la macrovía acuática y pues también sobre los seres humanos. Entonces, de ahí la importancia de conocer las características específicas y aquí cómo los países tienen digamos, esto es para el 2025, pero pues esto no ha cambiado mucho, y es para el 2020,
es qué tanta agua residual se está tratando. Estamos hablando de las aguas residuales municipales. Las aguas residuales industriales tienen un impacto grandísimo y si nos vamos a las petroleras y bueno, la industria química y en general la industria cosmética tienen un impacto significativo. Sin embargo, las aguas municipales se llevan un porcentaje del impacto actual que se está generando, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que todo lo que se produce en la industria lo consumimos nosotros y el ciclo de vida de eso básicamente llegan nuevamente a esos cuerpos superficiales. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos porcentajes de tratamiento de agua municipal muy pequeño, alrededor del 25%. Si, digamos, lo vemos acá en Bogotá, nosotros en Bogotá apenas tratamos el 30% del agua residual que producimos, ¿sí? O que generamos. Solo una pequeña parte del sector norte se trata y el 70% no y es vertida directamente a cuerpos de agua superficial. Y ese 30% que tratamos, no tratamos compuestos emergentes, sino solo convencionales. Entonces, para preservar nuestros recursos hídricos es muy importante el saneamiento de nuestros ríos y no va a haber saneamiento de nuestros ríos si no existen tratamientos efectivos, si no existen ingenieros en todo el país que estén desarrollando proyectos de descontaminación. Y de ahí la importancia pues también de esta especialización, ¿sí? Que de una u otra manera se expandan esos conocimientos de ingeniería específicos para el desarrollo de estas obras. Hay países pues que invierten esa brecha, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, Chile, tenemos a... Sí, Chile, en donde se trata el 70, en Norteamérica pues tratan la mayoría de sus aguas residuales. Este mapa no lo he visto en Europa. En Europa también, digamos, cambia. Pero bueno, somos de esos países entre que tenemos un potencial hídrico muy grande y no tratamos nuestras aguas. Brasil también pues tiene las mayores reservas de agua, pero tiene porcentajes de tratamiento más altos, ¿sí? Bueno, Chile, estamos hablando del 72%, 72%, Colombia trata el 22.8% de sus aguas, Argentina el 22%, Brasil el 34%, México, vemos que México es el 55%, digamos, es un porcentaje alto. Las características del agua nosotros la definimos a través de un muestreo, un proceso de muestreo en donde determinamos, en función de la variabilidad climática, determinamos unos puntos de muestreo, unos tipos de muestras, hay muestras puntuales, hay muestras compuestas, y el análisis como de estas consideraciones de muestreo nos permiten obtener unas características físico-químicas y microbiológicas del agua. Eso nos va a servir inicialmente para determinar qué tipo de proceso y unidades de tratamiento son las adecuadas o qué tipo de tecnología, dependiendo pues, de las características con las que viene el agua. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aguas residuales que se generan de diferentes fuentes, industriales, comerciales, unas que vienen del alcantarillado pluvial, que cuando muchas veces se combina, y bueno, eso es descargado a nuestro cuerpo de agua residual. En la resolución 631, que es la norma que actualmente nos rige en función de esos límites máximos permisibles de vertimiento, tanto cuerpos superficiales como alcantarillado, nos definen dos tipos de agua residual nomás, ¿sí? Agua residual doméstica, que envuelve como esas aguas municipales, o bueno, las aguas que se generan en los hogares, o aguas negras y aguas grises, y están las aguas residuales no domésticas,
tóxicas, que son aguas provenientes principalmente de sectores industriales. Las aguas municipales ya es la combinación pues, de todo ese tipo de aguas que se dan en los procesos. ¿Sí? Muchas veces, pues, esas aguas municipales, dependiendo de sus características o la infraestructura que tenga el municipio, pues también combina aguas, lluvias y digamos, ese tipo de combinaciones genera ciertos cambios en las estructuras de tratamiento o que se debe tener en cuenta pues esa variabilidad para dimensionar pues esas estructuras. Las aguas residuales pues, domésticas son todas esas provenientes de los sanitarios, de las cocinas, de las duchas, y eso, el agua típica de hogar, aguas residuales industriales provenientes de esas actividades de manufactura, de producción, de diferentes tipos de compuestos orgánicos, inorgánicos, etc. Y aquí, pues, tendríamos, pues, iniciando con el concepto de que es tal vez la contaminación. Y me gustaría que ya de pronto los ingenieros ambientales y eso, ¿qué logran definir por contaminación rápidamente? Bueno, entonces, ¿qué es contaminación? ¿Sí? Ya sea en el agua, en el aire o en el suelo, básicamente es la alteración a las condiciones físico-químicas y microbiológicas de ese medio. ¿Sí? Una alteración puede ser en la concentración natural pues, que venía. Y pues teniendo en cuenta pues esa definición, aquí vemos diferentes fuentes de contaminación, ¿sí? Entonces tenemos la escorrentía urbana, ¿sí? Generada de las aguas lluvias, que genera polvo, mugre, también residuos sólidos, y hablamos de los residuos de la minería, entonces ya lo asociamos a metales pesados, mercurio y otros tipos de compuestos, las actividades agrícolas, generan pesticidas, microorganismos también se lixivian dentro del agua, ¿sí? Fertilizantes que generan ese problema grave que actualmente conocemos como eutrifización, ¿sí? Que es el crecimiento acelerado de microalgas o algas también, ya algas multicelulares que se dan en cuerpos de agua que tienen una concentración alta de nitrógeno, fósforo, las industriales que generan una gran cantidad de compuestos que resultan ser tóxicos, orgánicos, inorgánicos, colorantes, etcétera. ¿Sí? Y tenemos esas aguas residuales municipales que vienen con esos residuos domésticos de los sanitarios, vienen cargados en microorganismos, colorantes, tensoactivos, jabones y la descomposición de esos tensoactivos, nitrógeno, fósforo y una gran cantidad de compuestos emergentes de los productos utilizados a diario. Y acá, entonces, vemos, digamos, las centrales térmicas de generación de energía, que también, en este caso, pues, vierten muchas veces agua, digamos, prácticamente destilada, ¿sí? Pero vierten agua caliente al medio. Esto, si el agua está destilada y la vertimos al cuerpo de agua superficial, ¿es contaminación o no? Sí, ¿Por qué podríamos decir si el agua está pura, por qué estamos contaminando nuestro cuerpo de agua? Debe ser que tiene una alteración en el pH, ¿no? O sea, una pH súper alto, una turbidez que puede afectar la vida acuática, digo yo. Pensaría más que por la temperatura. Si esto está por encima de los 40 grados centígrados, pues sí afectaría al medio superficial.
Exacto, entonces es más que todo por la temperatura, ¿cierto? Estaríamos generando una alteración física sobre el medio y si generamos una alteración física, pues concuerda con el término de contaminación, ¿sí? La temperatura, una alteración en la temperatura del agua no solamente favorece o reduce las características de saturación de oxígeno, sino que también lo volatiliza muy rápidamente. Entonces, eso hace que cambien eh, principalmente la concentración de oxígeno necesario para la vida. Entonces, si el agua se vierte a una temperatura específica, en realidad generaríamos un impacto. Este concepto, antes en la resolución de la 9984, nos hablaba lo que decía la compañera, que lo máximo que se puede vertir es 40 grados. ¿Sí? Pero si la temperatura por el cauce, por ejemplo, el cauce es 17 grados, pues estamos vertiendo agua también a una temperatura elevada. Ya la resolución 631 genera un análisis sobre los niveles de temperatura, y entonces nos dice que lo máximo que yo puedo vertir, sí, en realidad es 40 grados, pero sí debe ser máximo 5 grados por encima de la temperatura del cauce. ¿Sí? Entonces ya digamos la resolución 631 nos especifica eso en función de que pues se discutía mucho de que, pues, que el agua estaba destilada, prácticamente salía en muy buenas características, pero pues se va definiendo el concepto y la resolución 631 ya lo incorpora. ¿Sí? Entonces veíamos que los contaminantes atmosféricos llegan al agua, la contaminación producto de las actividades de minería nos tiene en este momento en el top 3 ahí de contaminación por mercurio en el mundo, y ni qué decir pues de los agroquímicos, que muchos de los agroquímicos que utilizamos actualmente en nuestro país están prohibidos en otros países, ¿sí? Que tienen niveles de toxicidad muy altos. Y si nos vamos a la parte de deforestación, que digamos, actualmente contribuye a ese índice de erosión potencial que tenemos en nuestro país, pues hacemos que el equilibrio de los ríos cambie, y ese equilibrio de los ríos, si va cambiando eh, o si lo vamos alterando, pues genera diferentes afectaciones, no solo desde el punto de vista de gestión del riesgo por inundaciones, sino que también cambia las características físico-químicas del agua. ¿Sí? Acá este mapa muestra la contaminación por mercurio, donde son los lugares en donde esto lo van a revisar en el Atlas, nuestro primer trabajo del foro. En donde vamos a ver cuáles son los lugares en donde más contaminación hay, qué problemática se da, cuál es el contexto social que se ha hecho. Y bueno, aquí tenemos una imagen en donde nos muestra ese impacto asociado a la minería. La contaminación por mercurio es preocupante teniendo en cuenta que el mercurio se biomagnifica, no solamente se bioacumula, sino que se acumula en toda la cadena alimenticia. ¿Sí? Entonces aquí muchas investigaciones se han hecho y han encontrado valores o concentraciones más de 3 veces lo permitido por la organización, o los límites máximos de la concentración que podemos encontrar en peces, pues aquí se dan hasta 3 veces más esas concentraciones, ¿sí? Lo máximo permitido, por ejemplo, es 0.2 microgramos gramo, pero vamos a encontrar que diferentes tipos de peces tienen 0.62, 0.36, ¿sí? Esto en un estudio que se hizo en Buenaventura. Pero bueno, también no quiere decir que digamos, el atún que nosotros consumimos actualmente, pues digamos, no tenga mercurio. Puede tener trazas de mercurio del 0.01, ¿sí? Eso depende pues del tipo digamos, de los estándares de calidad de la empresa, pero lo máximo permitido es 0.2. Entonces, si nosotros vertimos ese aceite del atún en los glifos, de una u otra manera también vamos a estar contribuyendo a que esos índices de mercurio pues aumenten.
Las características pues, de un cuerpo de agua, como lo mencionaba anteriormente, pues van a depender de la cuenca, ¿sí? De las características de la cuenca. En la cuenca alta, pues vemos que el agua sale con muy buenas características, es un agua aceptable que se puede utilizar para potabilización, pero a medida que las ciudades se la van utilizando, se van dando diferentes actividades, pues esas características de calidad van cayendo rápidamente y cada vez esa curva se intensifica un poco más, o sea, mucho más rápido que en los anteriores años, ¿sí? Digamos, vemos aquí en el 2021 que es mucho más rápido que se da el problema de contaminación debido a la urbanización, debido a las diferentes industrias, debido a una falta también de control que existe a nivel general. Eso hace pues que hoy en día, digamos, nuestro río Bogotá esté prácticamente muerto en algunos tramos, ¿sí? En donde pues no hay vida, principalmente pues por ese problema grande de los tensoactivos. Y el problema de los tensoactivos es algo que de una u otra manera todos contribuimos, porque utilizamos champú, utilizamos jabón, es el producto que más utilizamos para la higiene personal. Y pues estos tensoactivos, actualmente existe normatividad en función de la biodegradabilidad que debe tener, pero esa biodegradabilidad tiene un porcentaje, o sea, los que son biodegradables cumplen con biodegradabilidad porque se degradan hasta el 60% en 28 días, ¿sí? Pero hay tensoactivos que tardan muchísimo tiempo en degradarse o definitivamente no se degradan, y su afectación principal es en la tensión superficial del agua que afecta la transferencia de oxígeno, ¿sí? Entonces ahí vemos esa espuma afecta que el agua misma se oxigene, y sabemos que la oxigenación en el agua es lo que le permite o da la capacidad de autodepuración, ¿sí? Entonces, dentro de los agentes polutantes más importantes, entonces pues tenemos los que demandan oxígeno, los que consumen oxígeno, sí, que es en general toda la materia orgánica nos va a consumir oxígeno. También hay unos compuestos inorgánicos que demandan, ahí es la EQO, la DBO, sí, compuestos orgánicos de DBO, compuestos inorgánicos de QO que también consumen oxígeno dentro de sus procesos de oxidación. Están los sedimentos, que veíamos que los sedimentos aumentan de manera considerable debido a la deforestación, que hace pues que se desprotejan los suelos y que cuando caen tormentas muy fuertes se arrastran una gran cantidad de esos suelos, generando pues problemas de erosión grandes. Y bueno, otros tipos de compuestos que también son importantes, los organismos patógenos que vienen de las aguas residuales domésticas, que generan una gran cantidad de enfermedades, y los nutrientes, ¿cierto? Que de los procesos de degradación natural o de autodepuración de la materia orgánica, pues la mineralización en condiciones de oxígeno pues, genera nutrientes. ¿Y por qué genera nutrientes? Porque pues las proteínas, los aminoácidos están compuestos de nitrógeno, fósforo, y al descomponerse pues liberan esos compuestos. La reducción de los niveles de oxígeno en el agua conlleva la desaparición de la fauna acuática, que era lo que hablábamos anteriormente, y el problema de la liberación de gran cantidad de compuestos orgánicos conlleva la eutrofización, ¿sí? Que uno dice, no, pero ¿por qué la eutrofización es mala si las algas que crecen en los cuerpos de agua superficial contribuyen a la oxigenación? Y es verdad, las algas absorben el dióxido de carbono, son quimiautótrofas, absorben dióxido de carbono y generan oxígeno dentro de su proceso metabólico. Sin embargo, la tasa de generación de oxígeno es menor a la tasa de reproducción, y esa biomasa, cuando se comienza a descomponer, pues consume mucho más oxígeno del que genera. Entonces, de ahí esa gran problemática que tiene la eutrofización en los ríos. Nosotros utilizamos, podríamos no decir la eutrofización, sino utilizamos las algas en los procesos de tratamiento en las lagunas, ¿cierto? Hay lagunas anaerobias, hay lagunas facultativas, hay lagunas aerobias y hay lagunas de maduración. Todas esas lagunas pueden cumplir todo un ciclo de tratamiento convencional, y el principal
químico que utilizamos, o bueno, los principales, es una tecnología limpia porque también utiliza los electrones y la radiación solar, tanto en los procesos de autótrofos como en las lagunas de maduración para la eliminación de patógenos, ¿sí? Nosotros en la última fase del tratamiento por lagunas, en lagunas de maduración, eliminamos bacterias por radiación solar. ¿Sí? Entonces, las lagunas son un proceso muy utilizado en donde nuestro principal como organismo que interactúa son las algas, ¿sí? Las microalgas, dando origen a una simbiosis que se da dentro del proceso debido a unas alturas controladas que vamos definiendo dependiendo del tipo de laguna que nosotros tenemos. Entonces aquí estas son un mapa de las características de calidad del agua. Lo ideal es que las aguas residuales, cuando lleguen nuevamente al cuerpo de agua superficial, tengan las características de calidad adecuadas. Sin embargo, pues eso es lo que intenta, o bueno, tengan unas características de calidad aceptable. Y eso es lo que trata de hacer un tratamiento convencional. Un tratamiento convencional vuelve esas características del agua aceptable con el objetivo de que en un rango más alto de tratamiento puedan ser potabilizadas, ¿sí? Pero si se requiere agua para reuso o recuperación, pues esas características un sistema convencional pues no va a cumplir y vamos a requerir de tratamientos adicionales, tratamientos terciarios o tratamientos avanzados que mejoren esas características de calidad del agua y nos permitan pues tratarla adecuadamente, ¿sí? Este es el esquema de un proceso de autodepuración. Esto es el proceso que se da en los ríos de manera natural y de manera continua, que es, tenemos un oxígeno en el agua con la que viene, hacemos un vertimiento puntual de aguas residuales, hay un crecimiento exponencial de bacterias, se cae inmediatamente el oxígeno, interactúan algunos hongos inicialmente dentro del proceso, se da la liberación de compuestos de nitrógeno, fósforo, y esas bacterias ya con el tiempo inicia su fase de decaimiento, ¿sí? Y vamos a encontrar el crecimiento de algas, ¿sí? Inicialmente crecen estas bacterias, bacterias tanto quimioautótrofas como heterótrofas, y después vemos ese crecimiento acelerado de algas en donde conlleva la generación nuevamente de oxígeno. ¿Sí? Aquí vemos que pues ya después se da el crecimiento de nutrientes o la liberación de nutrientes, pero las algas generan ese consumo y ya vemos después esa caída entre los nitritos, nitratos y los fosfatos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente en cuanto a presentación de actividades, cualquier pregunta, ahorita como los cursos son tan grandes, entonces pues mi primera recomendación por favor es que trabajemos en grupo. Lo otro es que cualquier cosa les voy a dejar mi número de celular ahí en el chat, para que de pronto este canal de comunicación es un poco más práctico. Yo en la universidad estoy en las noches, entonces si nos comunicamos solo por Teams o por Canvas, entonces va a ser en las noches y en las noches estoy dictando clase, entonces mientras que reviso correos y todo eso es un poco más complicado. Creo que me ha funcionado de esta manera, entonces también por favor les pido pues digamos un uso ahí de este mecanismo de comunicación y pues bueno, quedo muy atento a lo que requiere. Bueno, entonces para todos feliz noche. Un placer comenzar a trabajar con ustedes y nos vemos en nuestro próximo encuentro sincrónico. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias.